Hablemos entonces de la estructura general de un proyecto de certificación Lean Six Sigma Black Belt. Bienvenidos. Es importante considerar que nuestro proyecto debe de estar alineado a una problemática de calidad de un proceso. Y como ejemplos tenemos la reducción de la variabilidad en el contenido de humedad del producto final en un proceso de secado industrial. También tenemos como un segundo ejemplo la reducción del porcentaje de scrap en el proceso de moldeo por inyección de piezas plásticas automotrices. O si estamos analizando un proceso de tipo administrativo o de servicio, pudiéramos tener como problemática la reducción del número de quejas de clientes en el proceso de facturación. Es importante tomar en cuenta que el nombre de nuestro proyecto debe de ser breve y debe de estar alineado a la problemática que se busca resolver. Consideremos que el problema que buscamos analizar debe de ser complejo, crónico y con causas y soluciones desconocidas, es decir, causas que en este momento no resultan evidentes y que por lo tanto deberemos de profundizar en el análisis y en las causas que están generando estos problemas que tenemos en nuestro proceso. En esta etapa es importante considerar como antecedente un análisis de los datos históricos del indicador que tenemos asociado directamente a nuestro problema, es decir, el que vamos a considerar como nuestro CTQ o métrico principal. La definición o la descripción de estos antecedentes se debe de basar en un análisis gráfico en tablas que nos permitan a partir de datos históricos presentar el por qué tenemos un problema en nuestro proceso. Toma en cuenta que para justificar que la organización va a tener beneficios de al menos $25,000 anuales, es importante tener claridad en los costos de no calidad de nuestra problemática. Estos costos son costos que una organización incurre como resultado de no hacer las cosas bien desde la primera vez. ¿Y por qué es tan importante tener presentes estos costos de no calidad? Uno, visibilizan el impacto económico de la mala calidad. Dos, ayudan a justificar proyectos de mejora, como este proyecto Lean Six Sigma. Tres, permiten identificar áreas prioritarias de intervención o de mejora del proceso. Y cuatro, contribuyen a mejorar la eficiencia y la rentabilidad del negocio. Estos costos de no calidad los podemos clasificar en cuatro categorías: costos debido a fallas internas, costos debido a fallas externas, costos de evaluación o inspección y costos de prevención. Será necesario que en la definición de estos costos de no calidad podamos nosotros tener claro ejemplos de estos costos en cada una de las cuatro categorías que estamos mencionando. Cuando hablamos de costos debido a fallas internas, nos referimos a costos por errores detectados antes de que el producto o servicio llegue al cliente. Como ejemplos de este tipo de costos de fallas internas tenemos los retrabajos, desperdicio de materiales, tiempo improductivo, fallas en pruebas internas. Para los costos debido a fallas externas, hablamos de este tipo de costos como aquellos que se generan por errores detectados después de que el producto o servicio llegó al cliente. Y ejemplos de este tipo de costos pues son las devoluciones de productos, los costos incurridos por reclamaciones o quejas del cliente, las reparaciones en garantía o la pérdida de clientes o de imagen. Para la tercera categoría de los costos de evaluación o de inspección, pues son aquellos costos asociados a revisar, medir o auditar para detectar defectos. Aquellos costos que implican inspecciones, auditorías de calidad, pruebas y ensayos, calibración de equipo y finalmente los costos de prevención, pues son aquellas inversiones que hace nuestra organización buscando evitar errores o defectos antes de que estos ocurran. Por ejemplo, la capacitación del personal, la documentación de procesos, la mejora continua, el diseño de controles de calidad. Aquí te invito a hacer un análisis profundo que te permita detectar
cuáles son los costos en cada una de estas cuatro categorías en las que está incurriendo la organización en la que estás desarrollando tu proyecto, y asegúrate que presentes el cálculo de estos costos de forma anualizada, de tal manera que tengas claridad que el costo total que tú vas a incurrir de estos costos de no calidad debe de ser de al menos $25,000 anuales para poder justificar este proyecto de certificación Black Belt. Un elemento importante en la etapa de definir de nuestro proyecto es la declaración efectiva del problema. Aquí va a ser importante que tengas presente que esta declaración efectiva del problema debe de ser específica, observable, importantísimo, debe de ser medible, manejable y justificable. Aquí te invito a hacer un análisis de los datos relacionados a tu indicador primario, es decir, a tu CTQ principal, y también al impacto económico que está generando esta problemática en tu organización. Todo de esto debe de estar alineado al CTQ tree o al árbol de CTQs y al análisis de los costos de no calidad que ya presentamos anteriormente. Consideremos como un elemento importante de esta etapa definir el declarar un objetivo SMART de nuestro proyecto, es decir, un objetivo específico, un objetivo medible, un objetivo alcanzable, un objetivo relevante y también un objetivo limitado en el tiempo. Cuando hablamos de un objetivo específico, debemos de considerar que sea claro, concreto y sin ambigüedades. ¿Sí? Para que consideremos nuestro objetivo como medible, debemos de asegurarnos de que pueda ser cuantificable o evaluarse con indicadores o métricas. Importante que en la declaración de nuestro objetivo SMART esté alineado al CTQ principal que definiremos. Para que nuestro objetivo sea alcanzable, este debe de ser realista y posible de lograr con los recursos disponibles, además de que tiene que ser relevante, coincida o que esté alineado con las prioridades del proyecto, del equipo de trabajo o de nuestra organización. Este punto es bien importante porque nos va a permitir darle importancia, ¿sí? o relevancia a nuestro proyecto. Si nuestro proyecto no es relevante para la organización, no podremos contar con el respaldo de la organización para poder ejecutar todas las fases de la metodología de Mike en este problema que estamos analizando. Y finalmente, tenemos que tener un objetivo en donde se especifique un plazo definido para el cumplimiento del mismo. Del lado izquierdo podemos observar un ejemplo de un objetivo SMART que consiste en reducir el porcentaje de producto defectuoso en la línea de ensamble de componentes electrónicos de una línea base de 7.2% a una meta de 2.5% en un periodo de 5 meses. Observemos que en la declaración de este objetivo SMART tenemos de manera implícita definido nuestro CTQ principal, que es el porcentaje de producto defectuoso, y también se observa claramente la línea base de este métrico y la meta que logramos esperar alcanzar en este periodo de 5 meses. El caso de negocio es una justificación formal y estructurada que explica por qué es importante nuestro proyecto para la organización. Es aquel que define el valor que aportará nuestro proyecto de mejora en términos de impacto al negocio, como la reducción de costos, mejora de calidad, incremento en la satisfacción del cliente o en el cumplimiento normativo. En esta etapa se recomienda hacerse las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante este proyecto? ¿Qué problema de negocio se está abordando? ¿Cuál es el impacto actual del problema en costos, tiempos, calidad, satisfacción? ¿Qué beneficios esperará lograr si se resuelve el problema? ¿Y cómo se alinea con los objetivos estratégicos de la organización? A continuación, veremos un ejemplo. La línea de producción de componentes electrónicos presenta un 5.6% de rechazo, lo que genera un costo mensual estimado de $120,000 en desperdicios y reprocesos.
Este proyecto, Lean Six Sigma, busca reducir la tasa de defectos al 2%, lo que permitirá tener un ahorro hasta de $80,000 mensuales, mejorar la calidad entregada al cliente y alinear el desempeño del área con los objetivos de eficiencia operacional establecidos por la dirección general. El mapa SIPOC es una herramienta fundamental en un proyecto Lean Six Sigma porque permite mapear o representar de una forma sencilla y visual un proceso de alto nivel, identificando sus elementos claves desde los proveedores hasta los clientes. El término SIPOC proviene de un acrónimo que representa el proveedor, entradas, procesos, salidas y clientes. En el caso de los proveedores es importante definir quiénes son los proveedores del proceso, que pueden ser personas, departamentos o empresas. Las entradas que requieren el proceso pudieran ser materiales, datos o instrucciones del proceso. Para la descripción del proceso, se recomienda establecer de 4 a 7 bloques de procesos principales, tomando en cuenta que es una representación de primer nivel o de alto nivel del proceso y no nos interesa tanto el detalle de cada una de las actividades del proceso, sino más bien la estructura general del proceso. ¿Cuáles son las salidas? Que aquí estaremos considerando los resultados o productos generados por el proceso, reportes o información, y los clientes a los que se entregan estas salidas, que pueden ser clientes o usuarios del resultado del proceso que estamos ejecutando. Una vez que establecemos en la etapa del proceso estos 4 o 7 pasos o macroprocesos, será clave poder definir cuál es el alcance de nuestro proyecto de certificación, es decir, en qué de estas etapas que nosotros estamos definiendo de primer nivel del proceso, consideramos que se ubica la problemática que vamos a analizar. La construcción de un árbol de CTQs o CTQ Tree es muy importante porque representa una herramienta visual que se utiliza en los proyectos Lean Six Sigma para descomponer de manera estructurada los requerimientos del cliente en necesidades operativas que sean medibles. La estructura general de un árbol CTQ pues tiene 3 elementos importantes: la necesidad, el driver o el conductor y los CTQs alineados a cada driver. Algunos ejemplos de CTQs, trees o de árbol de CTQs incluyen también la meta que nosotros esperamos lograr en cada uno de nuestros CTQs. A continuación se presenta un ejemplo de un árbol CTQ que pudiera estar alineado al driver de calidad. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta que este ejercicio lo pudiéramos replicar en diferentes drivers, como por ejemplo el driver de costo, el driver de satisfacción del cliente, el driver que tenga que ver con tiempo de respuesta, etcétera. Para este driver de calidad se definieron 3 necesidades claves. La primera es la baja cantidad de defectos por lote y se definieron como CTQs la tasa de producto defectuoso con una meta de reducir este CTQ al 2,5%. Un segundo CTQ en esta primera necesidad es el número de defectos por millón de oportunidades y nosotros podemos establecer la meta en la que queremos dejar este indicador. Para una segunda necesidad, que son los ensambles correctos en el primer intento, podemos tener como métrico principal el First Time Quality, que consiste o que tiene como meta lograr al menos el 97% de calidad la primera vez. También un segundo CTQ en esta necesidad es el cumplimiento del tiempo de ciclo estándar y como meta se espera que al menos el 95% de los ciclos estén dentro del estándar definido para esta actividad. La tercera necesidad del cumplimiento del tiempo de entrega, pues tiene como ejemplos 2 CTQs, las órdenes completas entregadas a tiempo, que se espera que sean de al menos del 98%, y el tiempo promedio de reproceso, que se busca reducirlo
a máximo 6 horas por lote. Para que nuestro proyecto sea exitoso, debemos de respaldarnos de un equipo que nos apoye durante la ejecución del mismo. En esta etapa de nuestro proyecto, será recomendable definir quiénes serán las personas que nos ayudarán y nos guiarán tanto en la recolección como en el análisis y en el apoyo que requerimos para que este proyecto se ejecute de manera exitosa. Aquí deberás de definir los nombres, los roles y las responsabilidades de cada una de las personas que forman parte de tu equipo, incluyendo también quién será el champion y quién será el sponsor de tu proyecto. Otro elemento clave en esta etapa de definición de tu proyecto será una planificación preliminar y aquí te puedes apoyar de un calendario de trabajo o de un diagrama Gantt que te permita establecer cuáles son las actividades que debes de ejecutar en cada una de las fases de la metodología de Mike y cuál es el tiempo estimado o aproximado de desarrollo de cada una de estas actividades. Se espera que tu proyecto sea desarrollado en un periodo de 6 a 8 meses como máximo. El Project Charter es otro elemento clave dentro de la definición de nuestro proyecto. Este es un documento clave que autoriza formalmente el proyecto y nos proporciona una visión clara, concisa y alineada de lo que buscamos lograr al ejecutar este proyecto de mejora. Es el punto de partida oficial del ciclo de Mike, ¿sí? Y sirve como acuerdo entre el equipo del proyecto y los líderes de la organización. Algunos de los elementos importantes a considerar en el Project Charter son el título del proyecto, quién es el Black Belt o líder del proyecto, es decir, la persona certificada que lidera la iniciativa y que nos guiará o nos ayudará como parte de nuestra organización a poder ejecutar este proyecto con el respaldo de la empresa. ¿Quién es el patrocinador o el sponsor? Es decir, ¿quién es el directivo que respalda y aprueba el proyecto? Esta persona es la que te ayudará a destrabar aquellas cosas que se puedan ir presentando en tu proyecto y que de alguna manera te estará guiando y apoyando para que las etapas de tu proyecto de certificación se puedan ir ejecutando durante todas las fases de la metodología de Mike. Es relevante establecer en este Project Charter cuál es la descripción de nuestro problema, justificada con datos y además, pues es importante establecer el caso de negocio. Debemos de declarar nuestro objetivo SMART, el alcance de nuestro proyecto, establecer claramente cuáles son los CTQs identificados y representados en el árbol de CTQs y también importante tomar en cuenta datos históricos que nos permitan hacer un análisis de los indicadores cuantitativos y cómo se encuentran estos indicadores antes y después de la mejora esperada, el cronograma general de nuestro proyecto, en donde se establezcan las actividades y flechas claves por cada una de las etapas de la metodología de Mike y finalmente quién es el equipo de trabajo que nos estará apoyando durante la ejecución de nuestro proyecto.